Hola, durante la clase de hoy aprenderemos qué es el ciclo celular, en qué consiste, cómo está dividido, qué es mitosis y qué es meiosis. Empecemos. El ciclo celular es un conjunto de pasos ordenados que termina con el crecimiento de la célula y su división. Pensemos ahora qué papel tiene la división celular en nuestra vida. Sabemos por experiencia que crecemos y nos reproducimos durante etapas específicas, ¿cierto? Pues bien, esto no sucedería sin la división celular. Todo el proceso del ciclo celular se divide en 3 etapas. La primera, la célula debe prepararse para su reproducción haciendo una copia completa de su información genética. Esta etapa de preparación se le llama interfase. Luego viene la segunda etapa, la mitosis, que ocurre en todas las células del cuerpo, excepto óvulos y espermatozoides, ya que en estas células ocurre la meiosis. Por último, la tercera etapa del ciclo celular es la citocinesis. Como dijimos anteriormente, la interfase es la etapa de preparación de las células. Esta etapa se divide a su vez en varias fases. Fase G1 significa intervalo 1. Es donde se da el crecimiento y la actividad más intensa de la célula. Fase S, que significa síntesis. Es donde se hace la copia completa de la información genética. Y fase G2 significa intervalo 2, que es donde al completarse la copia, la célula queda lista para iniciar el proceso de división celular. Mitosis. Es la fase donde se da la división celular produciendo 2 células hijas idénticas. La mitosis es la responsable de que un organismo crezca y multiplique sus células hasta alcanzar su tamaño final. Esta etapa se divide en 4 fases. Profase. Durante esta, el material genético dentro del núcleo se acorta y se engrosa, y los cromosomas que se duplicaron se vuelven visibles. Los 2 centriolos se alejan del núcleo hacia los polos opuestos de la célula. Mientras tanto, fuera del núcleo se empieza a formar un huso, que es un sistema similar a un abanico de microtubos, que ayudan a separar a los cromosomas que se duplicaron y finalmente la membrana nuclear y el nucleolo desaparecen. Metafase. En esta fase, los centrómeros de los cromosomas duplicados se alinean en el centro de la célula y los microtúbulos del huso se conectan con dichos centrómeros hasta alcanzar los 2 polos del huso. Esta fase ayuda a asegurar que en la siguiente, cuando los cromosomas se separan, cada nuevo núcleo reciba una copia de cada cromosoma. Anafase. Durante esta, los cromosomas se separan y se mueven junto con las fibras del huso hacia los extremos de la célula. A los cromosomas separados los podemos llamar también cromátidas, convirtiéndose en cromosomas individuales hermanos. Al final, cada polo de la célula recibe una misma cantidad de cromosomas que tenía la célula original. Telofase. Una vez agrupados los nuevos cromosomas en los polos o extremos de la célula, comienza a formarse alrededor de ellos la membrana nuclear, formando 2 núcleos, dando como resultado la citocinesis, que es la división del citoplasma. Al completarse la separación, se da la división de una célula en 2 partes idénticas, y ese par de células iniciarán cada una el proceso nuevamente. Los seres humanos tenemos en total 46 cromosomas para todas las células de nuestro cuerpo. Recordemos que la mitad de estas son copias idénticas llamadas diploides. Las únicas células que no corresponden a este número son las células sexuales. De estas, solo tenemos 23, porque no tienen copia y se les llama haploides. Las fases de la meiosis son 2, meiosis 1 y meiosis 2. Y estas a su vez se dividen en profase 1. En esta fase, la célula empieza a dividirse y los cromosomas forman parejas con su homólogo correspondiente, es decir, con el que es igual a ellos, formando grupos llamados tétradas. Ya estando en grupos, se entrecruzan produciendo combinaciones nuevas de alelos en la célula. Metafase 1. Durante esta fase, las tétradas o combinaciones se unen a las fibras del huso y se alinean en el centro de la célula.
Anafase 1. Durante esta, se separan los cromosomas homólogos y las fibras jalan cada par a los polos o extremos opuestos de la célula. Telofase 1. Una vez agrupados los nuevos cromosomas en los polos o en los extremos de la célula, comienza a formarse alrededor de ellos la membrana nuclear, donde hay un representante de cada par de homólogos, lo que trae como consecuencia que cada célula hija tenga la mitad del número de cromosomas de la célula original, formando dos células nuevas mediante la citocinesis. Sigamos ahora. Profase 2. Es la primera fase de meiosis 2. Durante esta, los cromosomas se vuelven a recortar y a engrosar. Los husos se forman nuevamente y los microtúbulos se unen a las cromátidas hermanas, pero aquí no forman parejas o tétradas, porque los pares homólogos se separan antes durante la meiosis 1, ¿lo recuerdan? Metafase 2. En esta fase, los cromosomas se alinean en el centro de cada célula con las cromátidas hermanas, unidas a los microtúbulos que llevan a los polos o extremos de la célula. Anafase 2. Durante esta, se separan las cromátidas que estaban formando parejas, dando lugar a los cromosomas hijos independientes, llevando a cada cromátida a un polo diferente. Telofase 2. En esta última fase aparece una membrana nuclear en cada polo, formando 4 núcleos con sus 4 respectivos citoplasmas, creando 4 células hijas con la mitad del número de cromosomas de la célula con la que se inició la meiosis. Las células haploides, es decir, en las mujeres los óvulos y en los hombres los espermatozoides, producidas por la meiosis 2, son los gametos. Estas son muy importantes para la herencia genética. Y después de ser fecundadas se llaman cigotos, que su división celular es mediante mitosis, formando un ser vivo nuevo. La diferencia entre mitosis y meiosis radica en que durante la mitosis la célula tiene el mismo número de cromosomas al separarse, produciendo 2 células hijas idénticas. Se lleva a cabo en todas las células del cuerpo, excepto las sexuales, y es una forma de reproducción asexual. Mientras que en la meiosis, el número de cromosomas es la mitad de las células de cada uno de los padres, donde estos se combinan para mejorar las características genéticas del bebé y producen 4 células. Nos vemos en la próxima.